A propósito de los recursos que se acabarán, ¿qué tan cierto es el tema del día cero que se acabará el agua? Ese ya es el colmo. O sea, en serio. Mira, hay uno que vive diciendo que se va a acabar el petróleo. Hay otros que dicen que se van a acabar los metales raros, las tierras raras que se utilizan para los teléfonos y dispositivos electrónicos, ordenadores y demás. Uy, nos vamos a quedar sin tantalio. La gente vive de ese tipo de cosas, pero hay cosas reales. El helio, por ejemplo, se puede agotar y tendremos que buscar formas de hacer helio que sean baratas. Pero el agua es un recurso renovable. Nadie está convirtiendo el agua en hidrógeno y oxígeno. Nadie está desapareciendo el agua que ocupa más de las 2/3 partes de este planetita. No se puede acabar. Cuando te dicen, es que se gastan tantos trillones de litros para 1 kilo de carne. No se gastan. Se gasta el diésel, se gasta la electricidad, pero el agua no se gasta, porque vuelve al ciclo del agua, porque la res que se comió, el pasto que tomó agua de los mantos freáticos, esa lo va o lo suda o lo emite como heces fecales o lo emite como leche para sus terneras o para ser ordeñada, pero el agua no desaparece, no se agota. Entonces, por favor, esa sí ya es como la última. Y hay gente que se ha enojado conmigo por decir esto. Cuidado, esto no quiere decir que no haya lugares en el planeta donde el acceso al agua sea limitado y donde la sobreexplotación de los mantos acuíferos es un problema. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa porque depende de las condiciones concretas de distintas zonas. Hay zonas que tienen muchísima agua, hay zonas que tienen muy poca agua. Los Ángeles, California, por ejemplo, es un lugar que tiene muy poca agua. No tiene pozos como tenemos en muchos países. En Londres estaba lleno de pozos, por ejemplo, antes de que hubiera una red de agua potable. Y si ustedes ven y estoy hoy de referentes cinematográficos, pero si ustedes ven Chinatown, hay una guerra por el agua, y es que una vez hicieron alguna presa que se hizo privada para administrar agua para Los Ángeles como negocio, se rompió y hubo un montón de muertos y aquello fue terrible. Casi no sale esto en los grandes desastres de la historia, pero ocurrió como un desastre en la historia. Entonces no, el agua no se va a agotar y el oxígeno tampoco. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va Desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.